Buenas tardes, amigos de Constitucionalistas Mexicanos. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la pandemia desde el contexto del derecho laboral. Para eso hemos invitado a José Antonio Rodríguez, que es nuestro especialista en esta materia, para que nos ayude a saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer en ese contexto. José Antonio, bienvenido. Por favor, échanos una mano con este tema que la verdad hay muchos de nuestros usuarios, de nuestros miembros de constitucionalistas que nos preguntan qué hacer en relación a todas las responsabilidades que hay como patrones en el contexto de esta pandemia, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y pues sí, ahora sí que como tú comentas, este tema de la pandemia hoy por hoy ha generado pues, muchas inquietudes y muchas dudas, porque así como tal, un artículo o algo que nos diga un procedimiento que podemos seguir, pues no hay, ¿no? Esta pandemia tiene peculiaridades especiales que no cumplen las mismas características que de la pandemia que vivimos hace un par de años con el presidente Calderón, en donde sí se introdujo un artículo en la Ley del Trabajo que habla de la suspensión de las relaciones laborales por emergencia sanitaria y que en el momento en el que se dicta una emergencia sanitaria, pues se suspenden las relaciones laborales y se suspende la obligación del pago, salvo por un salario mínimo durante 30 días, ¿no? Entonces, esto ha generado pues, ciertas inquietudes o ciertas dudas, ¿no? En qué puedo hacer yo como empresario para hacerle frente a la pandemia, porque por un lado, pues está el interés del trabajador que pues necesita un salario y por otro lado está la intención o el interés del empresario de seguir produciendo para precisamente tener ingresos y poder pagar esos salarios. Sin embargo, al verse interrumpida la producción y al verse interrumpida la continuidad de la empresa, pues surge la inquietud de, pues, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer para poder manejar mi fuerza laboral? ¿No? Entonces, así que como tú comentas, este espacio que vamos a tener está enfocado a, pues ahora sí que las medidas que ya se tomaron, o sea, vamos a platicar de temas que en su momento, a finales de marzo, principios de abril, se adoptaron o se pudieron haber adoptado y pues ver cuáles son las posibles implicaciones que esto va a llevar o a las que nos pueden llevar, dado que en este momento y hace algunos meses, pues no podemos saber los efectos que va a tener, dado que las juntas estaban cerradas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que te cedo el micrófono, tú dime por dónde empezamos. Sí, fíjate que el enfoque que planteas es bastante útil porque es una realidad que muchos de nuestros clientes llegan, ahora sí que cuando ya hubo un avance, ya hubo algunas cuestiones, algunas decisiones que ya tomaron y no estuvieron o no tuvieron la oportunidad de estar asesorados previamente por un abogado. Y tal es el caso porque muchos de nuestros usuarios de nuestra comunidad nos está preguntando, oye, ¿qué pasa si ya despedí a un trabajo y ahorita en este contexto de la pandemia, o sea, ¿cuál es el escenario? A esos patrones que tan pronto vieron que ya había este tema de la pandemia y que optaron o que decidieron dar por terminada la relación laboral, ahí, ¿qué pasa? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué aspectos hay que cuidar? ¿Se puede Aquí, corregir? aquí ahora sí que hay que tomar en cuenta varias cosas. Lo primero es, cuando empezó todo este tema de la pandemia y este tema de la suspensión de actividades y demás, pues ahora sí que en la tele y en el radio y en todos lados se escuchaba, no puedes correr a tus trabajadores, ¿no? Entonces como que los trabajadores se sentían o se sienten muy cobijados en el sentido de, pues el señor López-Gatell dice que no me puedes correr, ¿no? El canciller Ebrard dice que tampoco me puedes correr. Entonces, lo más seguro es que si hubo una terminación laboral, no fue en buenos términos. Entonces, lo primero que hay que ver y hay que aterrizar es bajo qué escenario se dio la terminación de la relación laboral. Es decir, yo como empresario llegué y le dije, ya no puedo seguir trabajando contigo y por ende te voy a pagar X cantidad. Digo, ahorita no vamos a entrar si fue un finiquito, si fue una liquidación, sino simplemente si la terminación fue en buenos términos, es decir, cuando menos me firmó su finiquito, ¿no? O sea, me aceptó su finiquito y me lo firmó. O yo negocié con él y le dije, pues te voy a pagar un mes, ¿no? Y me lo firmó.
o de plano no quiso y no me firmó nada, ¿no? Entonces, estos dos escenarios pues hacen que el panorama sea completamente distinto, ¿no? Si yo no tengo nada firmado por el trabajador y nada más lo despedí, al no ser un despido justificado, porque la Ley Federal del Trabajo no me permite dar por terminada una relación laboral en estos supuestos, el trabajador puede ir a la Junta y puede demandarme. ¿Y qué me puede mandar? Un despido injustificado, ¿no? Más adelante, si quieren, en otra charla, podemos platicar cuáles son las diferencias económicas, porque realmente pues, es eso, digamos, la merma económica entre un despido justificado y un despido injustificado es brutalmente, pues ahora sí que enorme, ¿no? Entonces, retomando, si yo no tengo absolutamente nada, el trabajador puede ir a la junta y me puede mandar un despido injustificado, ¿no? Si yo tengo papeles, aunque sé que estén firmados por el trabajador puede inclusive ir a demandarme también. Sin embargo, ¿qué pasa? La diferencia entre un caso y en otro, si yo tengo los papeles, al momento de yo contestar la demanda, yo voy a contestar diciendo que pues, ahora sí que fue un acuerdo mutuo, ¿no? O sea, tengo yo su renuncia, él me la aceptó y él me la firmó y la Junta valorará en su caso si sí o no fue un despido justificado como el trabajador pudiera argumentar, ¿no? Entonces, ahora sí que respondiendo concretamente a la pregunta es, si despedí a un trabajador, yo tengo que ver si yo tengo o no tengo un documento firmado por el trabajador, porque en ambos casos pueden acudir ante la Junta y me pueden demandar. Ok, eso es importante. Entonces, cada empresario deberá incluso tener alguna reserva económica porque hay una Sí, contingencia ahí, hay una sí, responsabilidad que probablemente en un futuro se vaya a actualizar. Ok, claro. vamos a un segundo escenario. Algunos también optaron por adelantarle vacaciones a sus trabajadores. ¿Eso Ujú. estuvo bien, estuvo mal? ¿Qué opinas al respecto? Eso estuvo bien porque la ley federal del trabajo, digamos, contempla las vacaciones no tanto como un derecho del trabajador, sino como un derecho del empresario a darlos o a otorgar las vacaciones una vez que se ha generado el derecho, ¿no? Un trabajador, una vez que cumple un año de servicios, tiene derecho a que tenga 6 días de vacaciones, ¿no? Sin embargo, este derecho, lo único que hace es que el empresario tiene la obligación de darle las vacaciones 6 meses siguientes a que se haya generado el derecho. Es decir, si yo hoy tengo un trabajador que hoy cumple un año de servicios conmigo, yo le puedo decir en qué momento Ok. va a tomar o no esas vacaciones, ¿no? Entonces, muchas veces he interpretado que las vacaciones son un derecho que tienen los trabajadores, y sí, sí es un derecho que tienen los trabajadores, sin embargo, también es facultativo para el patrón en qué momento otorgarlo. Entonces, Ok. sí, o sea, sí es una medida válida y sí es una medida, digamos, legal, ¿no? También, ¿qué pasa en esos contextos en los que el empresario decide la reducción de los salarios? Ve que ¿Okay? la pandemia les va a afectar y dicen, ¿saben qué? Los costos no pueden seguir igual, así que les voy a bajar el salario. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Aquí depende, ¿no? Y este tema de la reducción salarial pues, surgió con lo que hablábamos desde un principio, ¿no? La Ley Federal del Trabajo me dice que si se suspenden las relaciones de trabajo, yo solamente me veo obligado como empresario a pagar el salario mínimo. Entonces, Ok. de ahí como que se generó la idea de que el patrón podía disminuir así tajantemente el salario del trabajador. Sin embargo, esto no es así. O sea, la disminución salarial no es un derecho que el patrón unilateralmente pueda tomarse. Lo que sí se vale es, yo puedo celebrar un convenio con el trabajador, yo puedo acordar con él, vamos a disminuir el salario, vamos a disminuir tus condiciones de trabajo, perdón, tus condiciones de salario, vamos a quitarte el fondo de ahorro, etcétera, etcétera, pero siempre y cuando exista un convenio, ¿no? Ok. Y que este convenio no sea, o que el convenio no implique una reducción salarial menor al salario mínimo, ¿no? Lo que es la jurisprudencia y lo que es la ley del trabajo cuidan mucho los derechos de los trabajadores porque en principio los derechos son irrenunciables, ¿no? Entonces,
En este caso estaremos hablando de una renuncia del trabajador a seguir percibiendo su salario. Y esto, bueno, aunque no sea, digamos, percibir su salario de una manera íntegra, ¿no? Y esta medida sí es válida siempre y cuando tengamos un convenio, es decir, que sea una decisión que se haya tomado en conjunto, ¿no? Si yo de buenas a primeras nada más le mandé un comunicado al trabajador diciéndole a partir del 30 de abril tu salario va a ser del 50%, eso es lo que no se vale, ¿no? Y si yo tomé esa decisión como empresario de decirle al trabajador, ahí te va un correo y nada más te aviso, el trabajador tiene un año para demandar pues digamos, la reinstalación, por decirlo de alguna manera, del salario al 100%. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, sí es válido, sí es legal, sin embargo, sí es necesario que se tenga un convenio con el trabajador y este convenio no necesariamente tiene que estar ratificado ante la Junta. Hay veces que los convenios se requiere que estén ratificados ante la Junta. Sin embargo, ¿qué fue? A principios de mayo salió un comunicado por parte de la Secretaría del Trabajo en donde sí decía que sí era válido que trabajador y patrón de común acuerdo llegaran pues ahora sí que pues sí, a un acuerdo de cuál va a ser el monto del salario para poder sobrevivir la pandemia, tanto el trabajador que sigue recibiendo sus ingresos y el patrón que no se vea tan afectado en el tema de los gastos, ¿no? Ok. Entonces, ahí los lineamientos sería, si es válido, siempre y cuando haya un acuerdo entre el Ajá. patrón y el trabajador, pero la limitante va a ser el salario mínimo. O sea, menos del salario mínimo, ahí sí, en cualquier escenario, aun y cuando haya consentimiento, ahí sí va a haber un tema de Ahí sí. ilegalidad. Ok. Y yo recomendaría que sea pues, superior al mínimo, ¿no? O sea, ahorita, si hacemos el cálculo, son casi 3,700 pesos al mes. Yo no me arriesgaría a una reducción salarial de esa cantidad. Yo me arriesgaría, o más bien yo recomendaría, pues a 4,000, 4,500 pesos para no verme tan cercano a una limitación de la ley. Ok. Recomendaciones generales, ¿cuáles podrías hacer? De cada uno, si yo despedí a un trabajador y no tengo absolutamente nada y acabé mal, pues lo más seguro es que me va a demandar, ¿no? Y si me va a demandar, desafortunadamente, pues tengo que empezar a hacer un colchoncito, además de ver cómo voy a hacerle para pagar las siguientes nóminas, cómo voy a hacerle para sacar la producción adelante, cómo voy a pagar la renta de local, etcétera, etcétera. Sí tengo yo que tener un colchoncito, porque a la larga no, puede ser que no sea el siguiente mes, que no sean 5 meses, pero sí me va a llegar una demanda y sí voy a tener que responder. Ya en el juicio, pues se valorará y se verá la forma de negociar para que, ahora sí que el monto económico de la demanda, pues sea lo menor posible, ¿no? En el tema de las vacaciones, yo sí recomendaría, hay empresas que como tal, pues el dueño es operaciones, es recursos humanos, pues es todo, ¿no? Lo que yo recomendaría es nada más redactar una cartita en donde, pues ahora sí que una cartita formato de vacaciones, firmados tanto por el patrón y el trabajador, en donde estos días fueron ahora sí que tomados a cuenta de vacaciones, ¿no? El tema de los salarios, que si yo lo bajé o no lo bajé, yo creo que este es de todos, es el más delicado digamos, por la necesidad de corregirlo a la brevedad, porque este es uno de los puntos donde si ahorita nos ponemos ahora sí que a corregirlo, nos vamos a evitar muchos problemas a la larga, ¿no? Entonces, si hay empresas o hay empresarios que tomaron estas decisiones, sí les recomendaría ahorita que todavía no han llegado las juntas, ahorita que no sabemos cómo va a estar el movimiento, pues, digamos, de las autoridades, tomar cárcel el asunto y empezar a hacer convenios con los trabajadores para evitar, pues, ahora sí que posibles contingencias, porque si yo ya le mandé un documento en donde yo le estoy avisando o ni le avisé y nada más, ahora sí que hice la reducción salarial, entonces me puedo meter en problemas y pues el trabajador puede demandarme por esta disminución salarial.
Pues bueno, José Antonio, creo que a grandes rasgos pues ya estamos dando un poco de orientación a la comunidad. Como tú bien lo dices, vamos a hacer más videos en los que vamos a abordar este tema. También me imagino que va a haber disposiciones importantes en cuanto a los lineamientos sanitarios para reanudar Estos operaciones. ya, o sea, ya desde la segunda semana de mayo ya están ¿Ok? y hay lineamientos para pequeñas, para medianas y para grandes empresas. Inclusive también para actividades esenciales, como es el caso de la construcción o el caso automotriz, ya desde el 17 de mayo se habilitó un portal para que se inscribieran y pues ahora sí que le manifestaran a la autoridad sanitaria cuál es su protocolo sanitario. Pero pues si quieren eso lo tocamos en Sí, otro lo video. abordamos en otro video. José Antonio, muchísimas gracias y pues bueno, no me queda más que despedirme, agradecerte todo este tiempo que nos has dedicado y pues muchas gracias. Nada que agradecer, estamos a sus órdenes y pues cualquier duda, aquí estamos. Vale, muchas gracias.